Bienvenidos y bienvenidas un día más a su canal favorito de chismes, análisis y por supuesto mucho drama. Espero que estén teniendo un día espectacular, lleno de energía y listos para sumergirnos en un nuevo misterio del mundo del espectáculo. Hoy vamos a hablar de una pareja que nos tiene a todos, pero a todos, con el corazón en la boca, Hande Erçel y Kerem Bürsin. ¿Se acuerdan de esa química explosiva en Senkalkam? Pues parece que la llama sigue viva y más intensa que nunca. Pero ojo, porque esta vez no estamos hablando de una simple escapada de fin de semana. No. Señoras y señores, prepárense, porque hoy vamos a analizar a fondo su reciente viaje a Rusia. Sí, escucharon bien. Moscú, San Petersburgo, vodka, balalaika, y dos tortolitos aparentemente disfrutando de una escapada romántica. Antes de que sigamos, si son nuevos por aquí, les invito a suscribirse al canal. No se arrepentirán, porque aquí siempre tenemos los chismes más jugosos, los análisis más profundos y, lo más importante, mucha diversión. No se olviden de activar la campanita para que no se pierdan ni un solo vídeo. Ahora sí, agarren sus palomitas que esto se pone bueno. Bien, entremos en materia. Hande y Kerem. Dos nombres que juntos son sinónimo de éxito, belleza y por supuesto muchos rumores. Su romance en pantalla traspasó la barrera de la ficción y se convirtió en una realidad que nos tuvo a todos enganchados. Sin embargo, como suele pasar en el mundo del espectáculo, la historia de amor llegó a su fin. Un final que para muchos fue tan abrupto como inesperado. Y ahí es donde empieza la intriga. Porque a pesar de su separación, los rumores de una posible reconciliación nunca dejaron de circular. Fotos robadas, comentarios en redes sociales, miradas cómplices en eventos. Todo parecía indicar que, aunque lo negaran, la chispa seguía encendida. Y ahora, ¡bam!, la bomba, Rusia. Una escapada romántica que a simple vista, parece sacada de un cuento de hadas. Pero como ya sabemos, en el mundo del espectáculo nada es lo que parece. ¿Por qué Rusia? ¿Por qué ahora? ¿Qué se oculta detrás de estas fotos aparentemente inocentes? Esa es la pregunta del millón. Y nosotros, por supuesto, vamos a intentar responderla. Primero analicemos el contexto. Hande y Kerem son dos figuras públicas con agendas apretadísimas. Ambos están enfocados en sus carreras, con proyectos que los llevan de un lado a otro del mundo. Entonces, ¿cómo encontraron el tiempo para una escapada a Rusia? ¿Fue una decisión espontánea o algo planeado con mucha anticipación? Recordemos que Rusia no es precisamente un destino turístico común para las celebridades turcas. No es París, no es Roma, no es Nueva York. Entonces, ¿qué los llevó hasta allí? Una teoría que ha estado circulando con fuerza en las redes sociales es que este viaje podría estar relacionado con un nuevo proyecto profesional. Se dice que una importante productora rusa estaría interesada en contar con Hande y Kerem para una serie o película. Y qué mejor manera de convencerlos que ofrecerles una escapada romántica a todo lujo para discutir los detalles del proyecto. Esta teoría tiene sentido considerando la popularidad de ambos actores en Rusia y en otros países de habla rusa. Sus series han sido un éxito rotundo en la región, y contar con ellos para un nuevo proyecto sería una apuesta segura para cualquier productora. Otra teoría, mucho más jugosa por cierto, apunta a una reconciliación en secreto. Se dice que Hande y Kerem nunca dejaron de estar en contacto, que su ruptura fue una estrategia para evitar la presión mediática y que en realidad, siempre estuvieron enamorados. Esta escapada a Rusia sería la confirmación de que han decidido darse una segunda oportunidad, lejos de los focos y de las miradas indiscretas. Imagínense la escena: Moscú, la nieve cayendo, un paseo romántico por la Plaza Roja, una cena a la luz de las velas. Puro romance. Ah, y no nos olvidemos de esos rumores de que Kerem siempre ha tenido una debilidad por el invierno y la cultura eslava. ¿Coincidencia? Yo no lo creo. Pero ojo, porque también hay quienes creen que todo esto es una simple estrategia de marketing. Hande y Kerem son conscientes del impacto que tienen como pareja. Saben que cualquier noticia sobre ellos genera una gran expectación y aumenta su popularidad. Esta escapada a Rusia podría ser una forma de mantenerse en el candelero, de seguir generando titulares y de mantener viva la llama de la curiosidad entre sus fans. No olvidemos que la industria del espectáculo es un negocio, y que las estrategias de marketing son una herramienta fundamental para el éxito.
Además, recordemos que ambos son excelentes estrategas de redes sociales, y saben cómo manejar su imagen pública a la perfección. Quizás todo esto sea parte de un plan maestro para lanzar un nuevo proyecto juntos, o simplemente para seguir manteniendo su nombre en boca de todos. La astucia es un arma poderosa en Hollywood. Y ellos la dominan. Ahora bien, más allá de las teorías, ¿qué pruebas tenemos? Las fotos que han circulado en las redes sociales muestran a Ande y Kerem juntos, disfrutando de los paisajes de Moscú y San Petersburgo. Se les ve sonrientes, relajados y en algunas fotos, incluso tomados de la mano. Sin embargo, estas fotos no son concluyentes. Podrían ser amigos, compañeros de trabajo o simplemente dos personas disfrutando de un viaje juntos. No hay nada que confirme que están en una relación romántica. Pero ojo al piojo, las fuentes cercanas a la pareja, y créanme, tenemos muchas, aseguran que la química entre ellos era palpable. Un camarero de un exclusivo restaurante moscovita comentó en estricto secreto, por supuesto, que los vio compartiendo miradas intensas y risas cómplices durante una cena. ¿Será cierto? El tiempo lo dirá. Pero como ya les dije, el diablo está en los detalles. Y hay algunos detalles que no podemos ignorar. Por ejemplo, el hecho de que ambos se hayan alojado en el mismo hotel, que hayan visitado los mismos lugares y que hayan compartido comidas y cenas juntos. Todo esto podría ser una coincidencia, pero también podría ser una señal de que hay algo más que una simple amistad. Además, según nuestras fuentes, no se hospedaron en cualquier hotel. Se rumorea que reservaron una suite presidencial en uno de los hoteles más lujosos de Moscú con vistas a la Plaza Roja. Eso no se hace con cualquier amigo, mis amores. Otro detalle que ha llamado la atención de los fans es la ropa que llevaban en algunas de las fotos. En algunas imágenes, Ande aparece usando una chaqueta que, según algunos, pertenece a Kerem. Y viceversa. Este tipo de intercambio de ropa suele ser común entre las parejas, y podría ser una prueba más de que están juntos. Y no solo la ropa, los accesorios también. Algunos fans con vista de lince han notado que Ande lucía un colgante que Kerem había usado anteriormente en varias ocasiones. ¿Será un regalo? ¿Será un préstamo? La pregunta es inevitable. Además, no podemos olvidar el lenguaje corporal. En algunas de las fotos, se puede ver a Ande y Kerem muy cerca el uno del otro, con miradas cómplices y sonrisas significativas. El lenguaje corporal es un reflejo de nuestras emociones y sentimientos, y en este caso, parece indicar que hay una conexión especial entre ellos. Y no solo eso, un experto en lenguaje corporal que consultamos, y que, por supuesto, prefiere mantenerse en el anonimato, nos dijo que las microexpresiones faciales de ambos actores revelan un alto grado de intimidad y afecto. Ahí lo tienen. Pero esperen, que hay más. No nos olvidemos de los comentarios en redes sociales. Aunque ninguno de los dos ha hecho declaraciones oficiales sobre su viaje a Rusia, sus fans han estado analizando cada uno de sus posts en busca de pistas. Y han encontrado varias. Por ejemplo, ambos han publicado fotos con paisajes similares, aunque en momentos diferentes. Además, han utilizado emojis que podrían interpretarse como mensajes subliminales. La paranoia está a la orden del día. Por supuesto, todo esto son especulaciones. No tenemos pruebas definitivas de que Ande y Kerem estén juntos. Pero como dice el dicho, cuando el río suena, agua lleva. Y en este caso, el río suena con mucha fuerza. Y no solo eso, el río suena a balalaika y vodka. Ahora profundicemos un poco más en cada una de las teorías. Empecemos por la del proyecto profesional. Como ya mencioné, Rusia es un mercado muy importante para las series turcas. Senkalkam fue un éxito arrollador en la región, y Ande y Kerem son verdaderas estrellas allí. No sería descabellado que una productora rusa quisiera capitalizar su popularidad y ofrecerles un proyecto a medida. Imaginen una serie romántica ambientada en Moscú con Ande y Kerem como protagonistas. Sería un bombazo. Pero, ¿qué tipo de proyecto podría ser? ¿Una serie de época? ¿Una comedia romántica? ¿Un drama intenso? Las posibilidades son infinitas. Lo que sí sabemos es que la productora rusa que estaría detrás de este proyecto es una de las más importantes del país, con una larga trayectoria en la producción de series y películas de éxito internacional. Además, se dice que están dispuestos a invertir una gran suma de dinero para asegurarse la participación de Ande y Kerem.
La competencia entre las productoras es feroz. En cuanto a la teoría de la reconciliación secreta, muchos fans se aferran a la idea de que Hande y Kerem nunca dejaron de amarse. Creen que su ruptura fue una decisión estratégica para proteger su relación de la presión mediática, y que ahora están listos para darse una segunda oportunidad. Y no los culpo, todos amamos las historias de segundas oportunidades. Pero, ¿qué tan probable es que esto sea cierto? Lo cierto es que la presión mediática puede ser asfixiante para las parejas de celebridades. Los paparazzi, los rumores, las críticas, todo esto puede desgastar una relación. Quizás Hande y Kerem decidieron tomarse un tiempo para sí mismos, para reflexionar sobre sus sentimientos y para ver si realmente estaban destinados a estar juntos. Y ahora, después de un tiempo separados, han llegado a la conclusión de que no pueden vivir el uno sin el otro. Ojalá sea así. Y finalmente la teoría de la estrategia de marketing. Como ya dije, Hande y Kerem son expertos en manejar su imagen pública. Saben cómo generar expectación y cómo mantenerse en el candelero. Esta escapada a Rusia podría ser una forma de recordar al mundo que siguen siendo una de las parejas más queridas del mundo del espectáculo, y de generar interés en sus próximos proyectos. Pero, ¿es ético utilizar la vida personal para fines comerciales? Algunos dirán que sí, que es parte del juego. Otros dirán que no, que es una falta de respeto hacia sus fans. La verdad es que cada uno tiene su propia opinión al respecto. Lo que sí es innegable es que la estrategia de marketing ha funcionado a la perfección. Todos estamos hablando de Hande y Kerem. Entonces, ¿qué ocultan Hande y Kerem en Rusia? ¿Un nuevo proyecto profesional, una reconciliación secreta o una simple estrategia de marketing? La verdad, como siempre, está en algún punto intermedio. Lo más probable es que haya un poco de todo. Un nuevo proyecto profesional, sí, pero también una oportunidad para reconectar y para ver si la chispa sigue encendida. Y por supuesto una estrategia para mantenerse en el candelero y para seguir generando expectación entre sus fans. Y para agregarle un poco más de picante al asunto, algunas fuentes afirman que los representantes de ambos actores estuvieron en contacto durante todo el viaje, coordinando cada movimiento y asegurándose de que las fotos correctas llegaran a los medios. Nada es casualidad en este mundo. Sea cual sea la verdad, lo que está claro es que Hande y Kerem saben cómo llamar la atención. Son dos figuras públicas muy queridas y admiradas, y cualquier noticia sobre ellos genera un gran revuelo. Su escapada a Rusia es un claro ejemplo de ello. Un viaje que a simple vista parece una simple escapada romántica, pero que en realidad esconde muchos secretos y misterios. Y nosotros, como buenos chismosos, estamos aquí para desentrañarlos todos. En resumen, hemos explorado las posibles razones detrás de la escapada romántica de Hande y Kerem a Rusia. Analizamos las teorías de un nuevo proyecto profesional, una reconciliación secreta y una estrategia de marketing. Examinamos las fotos y los detalles que podrían indicar una conexión más profunda entre ellos. Y finalmente llegamos a la conclusión de que la verdad, como siempre, es compleja y multifacética. La realidad es que probablemente nunca sabremos con certeza lo que pasó realmente en Rusia. Pero eso no nos impide seguir especulando, teorizando y soñando con un final feliz para esta pareja que nos tiene a todos enganchados. Gracias a todos por acompañarme en este análisis. Espero que hayan disfrutado del vídeo tanto como yo disfruté haciéndolo. No se olviden de dejar sus comentarios abajo contándome qué opinan de todo esto. ¿Creen que Hande y Kerem están juntos? ¿Qué se oculta detrás de esta escapada a Rusia? ¿Cuál es su teoría favorita? Los leo a todos. Y si tienen alguna información jugosa que quieran compartir, no duden en hacerlo. Aquí somos todos oídos. Y por último, pero no menos importante, les invito a darle like a este vídeo, a compartirlo con sus amigos y por supuesto, a suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Recuerden activar la campanita para que no se pierdan ni un solo vídeo. Y no se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales para estar al tanto de todas las novedades del mundo del espectáculo. Nos vemos en la próxima. Besos, abrazos y mucho chisme. Adiós, mi gente linda. Que tengan un día lleno de alegría y sorpresas. Y recuerden, la verdad siempre sale a la luz, tarde o temprano.